mundo. Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba y su historia. Como cada domingo estamos aquí con ustedes para acompañarles y contarles un poco de la historia de Cuba. El presentador habitual de este programa, Alberto Müller, está en una asignación especial y hoy les acompaña su productora y amiga Maite Rodríguez. Hoy estoy más que acompañada, felizmente acompañada, porque está conmigo una de las personas que representa a la comunidad cubana y católica en Miami, Soreva Pérez Puelles. Vamos a hablar con ella y sobre todo vamos a hablar de un lugar que tiene un significado trascendental, monumental en la historia de Cuba en el exilio y en la historia de Cuba en general. Vamos a hablar de un lugar que está situado frente al mar de Cuba, frente a la bahía de Biscayne, mirando hacia Cuba. Un lugar que alberga la ermita de la Caridad del Cobre, santuario nacional, y que está lleno de historias, de cultura, de pasión, de la vocación de los cubanos por la Virgen, por su Virgencita Mambisa, por la Virgen de la Caridad de Cuba, por la patrona de nuestra patria. Patria que atraviesa uno de los momentos más álgidos, más difíciles de la historia de nuestro país. Bienvenida a nuestro programa hoy, Soreva Pérez Puelles. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, es un placer poder conversar con usted. Sobre todo, primero presentarla para que los oyentes y los televidentes puedan saber quién es Soreva Pérez Puelles. Cuéntenos un poquito sobre su vida primero. Bueno, yo nací en Cuba, en la provincia de Las Villas, en Sagua La Grande. Y de allí viví mi adolescencia. Y entonces ya después salí al exilio, que vine con mi mamá y mi hermana, porque en ese momento mi papá no pudo salir y mi hermana había salido ya anteriormente hacia España en el año 65. Entonces llegamos aquí a Miami por los vuelos de la libertad. Y entonces teníamos familia por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá teníamos en Puerto Rico. Tuvimos unos días de aquí y después pues ya fuimos para Puerto Rico y allá pues, bueno, nos empezamos allí la vida. Y entonces pues yo asistí al colegio de las Hijas de la Caridad, hermanas nuestras de la misma comunidad que yo pertenezco, a la cual las había conocido en Cuba, en mi pueblo, donde ellas fueron allá a fundar. Entonces siempre salíamos con ellas, mi hermana y yo, al visitar a los enfermos, a los ancianos y allí en la parroquia. Entonces cuando llegué a Puerto Rico pues estudié allí y me gradué de high school. Después fui a la universidad y tuve el primer año de lo que son los requisitos, los estudios principales, pero después asistí a un retiro precisamente que ofrecieron las Hijas de la Caridad, y allí hubo algo que el sacerdote que estaba llevando ese retiro, algo que él dijo que sí quedó dentro de mí y fue como que me dio el impulso para entonces pedir la entrada en las Hijas de la Caridad. Entonces claro, hice mi periodo de formación y cuando terminé pues fui enviada aquí en el año 76 a Miami. Entonces llegué y las hermanas nuestras pues tenían allí en el Yeso, en lo que se llamaba el Centro Hispano Católico, que era el lugar que cogía a todos los refugiados y les daba ayuda, porque nuestras hermanas cuando salieron de Cuba las Hijas de la Caridad en el año 61, en mayo, su paso fue de Cuba aquí a Miami. Entonces iban pasando después a Puerto Rico, que fue nuestra comunidad que las acogió. Pero en el año 71, pues vinieron a fundar aquí por medio de Sorilda Alonso la comunidad de nuestras hermanas y trabajando allí en el Yeso y ayudando en todo lo que era la parte del cubano cuando llegaba, de la catequesis, de la familia, visitar a la familia, porque en ese tiempo había muchos hoteles alrededor de allí y habían, por supuesto, muchos de ellos eran ancianos que habían salido de Cuba. Y entonces pues desde allí nos trasladamos también a otras parroquias, San Vicente de Paúl, a San Juan Bosco, a Santa Teresita, y nuestras hermanas en el año 1972, Monseñor Román
pidió hermanas, porque él nos conocía desde Cuba, para que lo ayudaran en esa labor del comienzo de la ermita. En aquel momento, en el año 72, no había ni la capillita pequeña ni nada, sino que trabajaban en un trailer allí, pero ya venían peregrinos, ¿ves? Entonces, hasta que en el 1960 primero, el arzobispo Monseñor Caro, en el año 66, que a partir del 1961, el 8 de septiembre, se reunieron en el parque de pelota Bobby Maduro, 30,000 cubanos para celebrar la caridad. Pero se sabía ya que para ese momento iba a venir una imagen de la Virgen de la Caridad, que la tenía en la parroquia Monseñor Jiménez Rebollar, que la sacaron por Panamá, bueno, con mucho trabajo y todo, pero se acercaba la hora de empezar la misa y no llegaba, hasta que en ese momento vieron, cuando entró la imagen allí, que aquello fue, vaya, de una gran emoción, porque estar pues fuera de la patria. ¿Usted fue testigo de ese momento? No, ¿Estaba ahí? No, pero sí, dicen que fue, bueno, algo extraordinario, que a partir de ese año del 1961 hasta el presente, todos los años, la Virgen de la Caridad se celebra en grande con todos los cubanos y claro, va aumentando a través de los años. Claro. Entonces lo celebraba Monseñor Caro, que era el arzobispo de Miami. Entonces en el año 66 era al ver el fervor de los cubanos por la patrona de Cuba, les dijo, bueno, tengo un regalo, les regalo el terreno que estaba entre el Mercy y el colegio que está allí, La Salle ahora, se los regalo, pero ustedes tienen que buscar cómo construir el santuario. Y así fue como empezó, se creó un comité pro santuario para la recaudación, y entonces ya en ese año 66 él nombró al padre Román, que era como se le conocía, porque ya después más tarde él fue nombrado obispo, el encargado espiritual y de construir lo que sería hoy en día el santuario. Y así empezaron hasta que en el año 67 construyeron una capillita, era pequeña, tenía espacio para la Virgen, un altar allí sencillo, pero con el gran valor, que era la Madre de Dios, la Virgen de la Caridad, presente allí, con unos cuantos bancos para que la gente fuera, y efectivamente era diariamente la gente pasando por ahí orando. Señor Eva, es un momento muy especial en la historia de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, Santuario Nacional de la Ermita, es como se llama en realidad. Santuario Nacional, sí. Es un momento muy especial ese en que los cubanos, junto con el padre Agustín Román, deciden todos los cubanos en el exilio apoyar esta obra, porque fue centavo a centavo. Sí. Se crearon 2 comisiones para poder reunir los centavos, embolsarlos sí. en papeles de banco y poder cada recaudación que se hacía, contar esa cantidad de dinero, de centavos, de kilos, como decimos los cubanos, ¿no? Llevarlos al banco, poder recaudar el dinero necesario. Sí. Y había una frase de Agustín Román que me gustó mucho cuando leí la historia, que era que cada cubano, no le pedíamos a los cubanos en ese momento solamente que cuando llegaran, una vez que tuvieran su primer trabajo, su primer salario, destinaran algo a la financiación del proyecto de la ermita. Sí. Qué historia tan linda, porque desde el primer momento vemos cómo los cubanos se han volcado en proteger y en darle un hogar a la patrona de Cuba. La acogida a la patrona, Caridad. sí. No, y que él mismo llevaba esos bolsos de kilos con lo que pesaba eso al banco. Qué interesante. Me gustaría que nos contara también un poquito sobre ya cuando empieza la construcción de la ermita, porque se destinó este terreno frente al mar, mirando a Cuba. Sí. Nada puede ser más especial que eso, ¿no? Sí. ¿Y qué momentos tan especiales ha tenido a lo largo de la historia la Ermita de la Caridad? ¿Cuáles han sido para usted, digamos, algunos de los momentos más importantes en los que el padre Agustín Román intervino en la historia de esta ermita? Bueno, sí, han sido tantos y tantos, diríamos, significado de lo que han sido los peregrinos y lo que ha sido el significado del santuario para los cubanos, pero sí me acuerdo que uno de ellos en el año 1987, que ya estaba construido
el santuario, acudían a la ermita muchas madres y hermanos de los presos del Mariel, que fue en el 80, y claro, eran tantos que los llevaron a diferentes cárceles como Atlanta, a Georgia, Luisiana, Oakland, y entonces ya llevaban varios años presos, pero ya lo que era la sentencia de ellos se había cumplido. Entonces, como te dije, iban a acudir allí para interceder por ellos, porque ya supuestamente si habían cumplido su sentencia todavía seguían presos. Y yo sí me acuerdo de que nuestras hermanas trabajaban allí y en la oficina tenían un libro grande que allí iban los familiares poniendo el nombre de su preso para ver si la iglesia podía hacer algo por ellos. Y entonces, bueno, se presenta ese motín grande de los... Que eran presos comunes que habían llegado al exilio a través de Mariel, ¿cierto? No eran presos políticos, sino que eran presos comunes que la dictadura había logrado colocar en las embarcaciones de Mariel, y se amotinaron en las cárceles. Se amotinaron sobre todo en Luisiana, porque ya habían cumplido 10 años, creo que 7 años de lo que era lo que tenían que pasar allí, pero seguían presos. Entonces, ¿qué pasó? Que se sublevaron. Y entonces ellos lo que tenían eran, creo que cuchillos, que ellos mismos habían preparado, pero cogieron rehenes también a todo el personal que trabajaba en la cárcel. Y entonces, bueno, como Monseñor ya era conocido, se sabía su trabajo con los refugiados y todo lo que era referente a Cuba y sus necesidades, el Buró de Prisiones de Estados Unidos lo llamó para que él, si podía intervenir, para aplacar ese momento que era fuerte porque era serio también, ¿ves? Entonces él fue con el doctor Rafael Peñalver, abogado, que lo acompañó, y llegaron allá a Luisiana, y entonces él iba encaramado, se dice, bueno, sentado en un jeep, y cuando ya ellos vieron que Monseñor Román entraba allí, porque lo conocían, ¿ves? Entonces él dijo, bueno, vamos a rezar el Padre Nuestro, pero para rezar el Padre Nuestro tienen que dejar todas las armas, dejarlas ahí, porque no se puede rezar el Padre Nuestro humanamente con discordia, ¿ves? Tiene que ser un momento que es de Dios y es importante. Y así todos aquellos dijeron, me los entregan ahí, le fueron poniéndolo cada uno. Entonces le dijo también, entonces los rehenes que tienen, déjenlos pasar aquí también. Y la oración que Monseñor empezó fue el Padre Nuestro, y todos se juntaron las manos a rezar en ese momento, y ahí quedó como subsanado eso. Pero claro, ya después vino también que como ellos se dieron en ese momento por ese llamado de Monseñor por medio de la oración, entonces quedaron en hacer ya cada caso, ir tomando cada caso para que fueran saliendo ya, dándole la libertad. Tardó un poquito, pero bueno, dicen que el 80% lograron salir ya a su vida de familia. Y ese fue un momento porque fue Monseñor un mediador de paz. Claro, fue un momento muy importante. Muy importante, sí. En que además la confianza en la fe y en la espiritualidad del Padre Agustín Román, que estaba frente a la ermita, fue lo que logró apaciguar y llegar a una solución lo más humanamente posible de este amotinamiento, ¿no? Sí. Y me gustaría también hablar de otros momentos en la historia de la ermita, porque conocemos que los cubanos, bueno, tanto en Cuba, en el Santuario de la Caridad del Cobre, como aquí en el exilio, en la Ermita de la Caridad aquí, vamos siempre el 8 de septiembre a rendirle tributo a la patrona de Cuba. Me gustaría que pusiéramos en producción algunas de las fotos que tenemos del santuario y también de la Virgen de la Caridad. Y me gustaría hablar entonces sobre cómo los cubanos de aquí y de allá, de Cuba, hemos ido respaldando nuestra fe católica con las visitas a la ermita. ¿Cómo ha sido la protección, el apoyo a la labor social que hace la ermita? ¿Cómo se ha comportado el exilio cubano en este sentido? Realmente, diariamente ahí, desde que la ermita, diríamos, que empezó la pequeña capillita, lo que es la ermita hoy, no ha dejado de peregrinar por allí personas, especialmente cubanos, y ya no es solo cubanos, sino ya de otras nacionalidades, por el sentido que tiene de que la Virgen de la Caridad, por la misma palabra,
que nos dice caridad, que es amor. Y entonces peregrina tantas personas con problemas, necesidades, que vayan ahí, uno lo ve mismo cómo se rodean ahí frente al altar, con esa devoción y a la vez con esa petición, a veces hasta de llorar por lo que le están pidiendo a la Virgen, pero sabiendo porque la Virgen lleva a Jesús en sus brazos, que es su hijo. Es decir, que ella misma nos está diciendo, yo soy la madre y aquí este es mi hijo. Es decir, que el cubano tiene arraigado esa fe a la Virgen de la Caridad y en los momentos difíciles acuden a ella allí. Y eso me recuerda a mí, por ejemplo, en las bodas de Caná, el pasaje de la Biblia en que ella asiste a una boda de unos amigos de su hijo y cómo ella se da cuenta que allí faltaba vino, que era la alegría de la fiesta del matrimonio, y ella se acerca a su hijo para que él intervenga por esa petición. Y la Virgen ahí mismo, la ermita, está diariamente allí con su hijo en los brazos. ¿Para qué? Para que todo el que tenga una necesidad y quiera acercarse a Dios encuentre en la Virgen ese apoyo, ese refugio, madre de refugio para su necesidad, que a veces son diferentes y son a veces hasta profundas también, pérdida de hijos, de familia, la separación. Los presos políticos en Cuba, los presos que están clamándole una oportunidad de poder ver una Cuba mejor. Sí. Sor Eva, usted ha mencionado la pasión y el apoyo de los cubanos, pero también hay que hablar un poco de la obra de caridad que ustedes realizan con la comunidad, tanto aquí en el exilio como en Cuba, porque es meritorio y digno de destacar la labor que ustedes hacen para alimentar a muchas familias en Cuba hoy que pasan necesidades, que pasan hambre, y que con el apoyo de ustedes pues pueden paliar un poco esa situación. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, eso es cierto. Nosotros aquí pues somos un apoyo, es decir, que a través de nuestras hermanas que todavía en Cuba tienen allí obras, misiones, nosotros desde aquí con la ayuda, claro, por supuesto, de la comunidad, ya sea cubanos, hay veces que no solo son cubanos, otras personas de nacionalidades diferentes también nos ayudan, sobre todo con alimentos, medicamentos, todo lo que nosotras podemos enviar, se los enviamos a las hermanas que tienen allí diferentes obras de ancianos, con niños, pero a la vez ellas acuden a ella muchas personas allí que no tienen, diríamos aquí en Miami o fuera en otro país, quien les pueda ayudar. Y entonces, claro, eso requiere pues también mucho sacrificio y verdaderamente yo te puedo decir que nosotros siempre hemos tenido ayuda y cooperación aquí en Miami para poder realizar esa obra que no es fácil porque sabemos que las condiciones no es como cualquier otro país. Tú dices, yo puedo enviar y quiero en este momento, no tiene un proceso, pero bueno, dentro de eso se puede poder llegar a ayudar allá, claro, a nuestros hermanos. Sí. ¿Usted ha estado en las misiones de entrega? ¿Ha estado en Cuba recientemente apoyando a la iglesia? Sí, estuve con el Padre Espino, que es el rector del santuario, que nos pidieron que acompañáramos a esas donaciones. 2 viajes a Holguín, uno era para allí mismo, para la provincia para Holguín, de la diócesis de Holguín, pero la otra también para la provincia de Bayamo, que claro, no tiene aeropuerto allí directo, sino pues a través de Holguín fueron a recogerlo ahí, y entonces el último que fuimos fue a Santiago de Cuba. Entonces conoce muy bien de primera mano, reciente, la realidad de nuestro pueblo. Ha visto el deterioro, la gran pérdida de todas las condiciones de vida, sí, la crisis humanitaria que vive hoy Cuba, sí, y sus cubanos, ¿no? Y es impresionante ver a nuestra patria en esta situación porque han pasado casi 70 años, como hablábamos ahorita usted y yo antes de entrar a grabar. Son 7 generaciones de cubanos que han pasado por la angustia, por la miseria, por la pérdida de la fe, incluso, sí, la fe católica, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajan ustedes ahora también en este momento con tratar de fortalecer? Porque recuperar a la patria sí, desde el punto de vista económico va a ser posible cuando haya un cambio en Cuba. Pero trabajar el alma de los cubanos y recuperar esa fe, ¿cómo se plantean ustedes esta misión de católica? Yo creo que es un momento importante, como tú dices, que es una situación en estos momentos que no se había vivido antes, pero sí hace mucha falta que todos los cubanos
nos unamos en oración para poder que Dios nos dé, ¿verdad?, las luces, cómo poder ayudar, sobre todo con la parte espiritual del cubano. Porque sin oración no podemos nosotros hacer nada por nosotros mismos. Y eso es muy importante. Y yo creo que sí, que en Cuba hay muchas personas que saben que la fe es verdaderamente lo que nos puede hacer nosotros ayudar a un cambio. Pero tiene que ser que salga de nuestro corazón verdadero para poder lograr, porque humanamente nosotros no podemos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. Es decir, que por yo he oído, ¿verdad?, por diferentes sacerdotes y también personas que trabajan ahí, que sí, que se está viendo como un resurgir de que el cubano sabe que la parte de Dios es importante y tiene que ser en su vida y en su familia. Efectivamente, incluso los cubanos cuando llegan al exilio aquí en Miami, la generación más jóvenes de ahora, uno ve que casi las primeras visitas que se plantean es ir a ver a la Virgen para agradecerle la posibilidad de haber llegado o para darle las gracias por la salud, por lo que fuera, ¿no? Pero ese resurgir, ese regreso a la fe católica, a la creencia en Dios y en la Virgen de la Caridad, de muchos cubanos que no crecieron, no tuvieron educación religiosa porque fue cercenada por el gobierno, es algo bonito, es algo de agradecer hoy que estemos recuperando ese camino, sobre todo en momentos como los que vive Cuba hoy. Precisamente en estos días está reunido en el Vaticano Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, con el Papa León, y aspiramos, ¿no?, a que de esta reunión salgan cosas que beneficien a Cuba. ¿Cómo le gustaría a usted ver esa Cuba mañana? ¿Qué es lo que más le pide a Dios cuando piensa en su patria? Bueno, que verdaderamente pues también pues haya ese encuentro entre los cubanos unos y otros, de los de aquí y de los de allá, que a pesar de tantos años de separación y de diferencia, que nos veamos como hermanos para podernos ayudar también. Porque y no guardar rencor tampoco, porque eso en definitiva no va a construir nada de lo que hablábamos de la parte espiritual. Vernos unos a otros que nos queremos ayudar y abrirnos a todas las posibilidades de bien y de contribuir todos para que Cuba sea una nación diferente y que pueda ser el lugar donde puedan vivir todos como hijos de Dios con lo que necesitan, por lo cual Dios nos ha creado. Y eso sí, tenemos que estar unidos unos y otros. Y como te decía, porque a veces sabemos que entre familias pues ha habido sus diferencias, sus separaciones y todo, hasta de por años, y que a lo mejor pues muchos han muerto así también, pero no es el momento de recordar tampoco un pasado que ya de eso, sino es el presente, que si queremos un presente mejor tenemos que ser unidos todos los cubanos. Soreva, la comunidad cubana sigue manteniendo esa vocación religiosa, ese cuidado por la familia. Me asombra mucho saber que en medio de todo esto seguimos aferrándonos a la Virgen de la Caridad como nuestra patrona, nuestra protección mayor, ¿no? Usted como mujer también y como madre de Dios reconoce también dentro de Cuba a voces como Sor Nadiesca, que dentro de Cuba han hecho una labor extraordinaria. ¿Qué cree usted que ha sido el desafío más grande para estas personas que trabajan en Cuba, las monjas dentro de Cuba? Sí, Sor Nadiesca, ella pertenece a mi misma comunidad. Yo creo que sí, que ella pues tiene un gran valor y ¿cómo te diría? Y un deseo de que verdaderamente pues pueda haber un cambio en Cuba, y sobre todo eso, lo que te decía es que todo cubano tenga probabilidades de poder vivir diferente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todo, y entonces para ella sí es un reto grande, porque ella es una hermana joven y sabemos que ser la voz por tus hermanos en esos momentos no es fácil, pero sin embargo ella tiene esa fe y esa confianza en Dios, que es la que le hace a ella cada día meditar y pensar y escribir también
sus escritos, de lo que ella expresa, de lo que como cubana siente, como persona consagrada, de lo que quiere lo mejor para su pueblo. Y como ella, como tú dices, hay otras varias personas laicos también que están constantemente con el tema también del cambio, pero todo pensando en que el cubano tenga su derecho a tener lo que Dios nos ha dado a todos, ¿ves? Qué hermoso, Sí. porque además trabajar en Cuba dentro de las condiciones de desafío que impone el sistema, las limitaciones económicas, mantenerse en las redes sociales, por ejemplo, Sornadiesca, o el otro caso muy conocido por los cubanos, el padre Reyes también, Reyes, sí. en Camagüey, que han hecho una labor extraordinaria de denuncia, Sí. de poner en blanco y negro la realidad Las de Cuba, realidades, sí. y ser frontales con la dictadura, con el sistema, sin miedo a que sean incluso sancionados por su propia iglesia, quizás, ¿no? Porque la presión es muy grande del régimen sobre la Iglesia Católica. Esto nos dice que Cuba tiene que tener una oportunidad, porque los cubanos siguen intentando alzar sus voces, ¿no? Sí. Sí, yo sé que el padre Alberto, el otro padre Castor también de allí, también está el laico, escribe toda la semana, Dagoberto Valdés de Pinar del Río, que también sus escritos son como para despertar la mente misma del cubano, el cubano de a pie, del pueblo, ¿ves? Pero todo con un fin de ¿qué? De un verdadero cambio, de que todo cubano pueda vivir con dignidad en su propio país. A eso aspiramos, madre. Esperamos. Ojalá sobre Eva podamos ver este cambio este año 2026. Sí. Ojalá que Cuba llegue a puerto seguro, y que podamos respirar en libertad, y que celebremos en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami la misa más hermosa, sí. la más bonita, la más necesaria, que sea la libertad de Cuba. Sí. Dios mediante, amén, que así sea. Sí. Gracias a usted por estar con nosotros, gracias a la Ermita por esta oportunidad, y sobre todo no perder la fe a nuestra audiencia de que ese cambio es posible. Es posible, sí. Y que ese cambio podrá llegar pronto a nuestro destino, a nuestra patria. Sí. Y a ustedes invitarlos a que visiten la Ermita de la Caridad del Cobre, el santuario de la Ermita de la Caridad en Miami, frente a la Bahía de Biscayne, que puedan disfrutar además de las obras que allí se exponen, las esculturas que hay, el mural tan importante que hay, tan bonito, sí. Un mural que reúne. ¿Nos puede contar un poquito brevemente al final toda de este la historia mural? de Cuba, desde el descubrimiento hasta todas las diferentes etapas de Cuba por su lucha por la libertad, todos los próceres que ayudaron a poder conseguir la libertad. Entonces ya después viene la parte también de cuando ya viene el exilio. Entonces tiene ahí también los personajes que intervinieron o fueron los que en esa época En la historia de Cuba. de la historia de Cuba, pero bueno, es una historia que sigue adelante. Entonces yo, como tú decías, de visitar el santuario, pero precisamente en estos momentos se está reparando, es la palabra, porque ya lleva 53 años y se está en ese proceso para que ese templo pues sea el templo de la Madre de Dios y de Jesús, y entonces todo aquel que pueda pues su granito aporte como aportaron aquellos otros al principio también. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, por compartir estos momentos tan especiales con Sor Eva Pérez Puelles de la Iglesia de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami. Los invitamos a una nueva presentación de Cuba y su historia la semana próxima, y recuerden visitar este santuario, el hogar de todos los cubanos en Miami. Muchísimas gracias. Gracias. Son 3 décadas de destierro y desunión.